Ya. Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento. Vamos a iniciar definiendo qué es el pensamiento. El pensamiento es la operación intelectual mediante la cual una persona procesa y organiza información. Incluye todo tipo de actividades mentales como el aprendizaje, el recuerdo, la percepción y la toma de decisiones. Los pensamientos son productos que elabora la mente, voluntariamente a partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Pero, ¿qué tipos de pensamientos hay? Tenemos el pensamiento inductivo, que consiste en hacer generalizaciones basadas en observaciones específicas, parte de casos particulares para poder llegar a conclusiones más amplias. Un ejemplo puede ser observar que el sol ha salido cada día de tu vida y concluir que siempre saldrá. Después tenemos el pensamiento deductivo, que parte de premisas generales para poder llegar a conclusiones específicas. Es un proceso lógico donde si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe serlo. Un ejemplo puede ser que sabes que todos los perros son animales, que esta es la premisa 1, y mi mascota es un perro, que es la premisa 2. Por lo tanto, concluyes que mi mascota es un animal. Pensamiento interrogativo. Este tipo de pensamiento se basa en formular preguntas para explorar y profundizar en un tema. Se utiliza para fomentar la curiosidad y el aprendizaje. Ejemplo 1. Hacer preguntas como ¿por qué ocurre esto? ¿O por qué? ¿O qué pasaría si? Para investigar más a profundo un tema. Pensamiento creativo. Se enfoca en la generación de ideas originales y soluciones innovadoras. Implica pensar fuera de lo convencional y buscar conexiones inusuales. Ejemplo, proponer un nuevo enfoque para resolver un problema en el trabajo que no se ha considerado anteriormente. Pensamiento analítico. Implica descomponer un problema o situación en partes más manejables para entenderlo mejor. Se centra en la evaluación de datos y evidencias. Ejemplo 1. Analizar las cifras de ventas para identificar tendencias y patrones que pueden informar la decisión de un negocio. Pensamiento crítico. Es la capacidad de evaluar y juzgar la validez de información y argumentos. Implica un análisis riguroso y la consideración de diferentes perspectivas antes de formular una opinión. Ejemplo, evaluar la credibilidad de una fuente de noticias antes de aceptar sus afirmaciones como verdad. Después tenemos el desarrollo de habilidades del pensamiento, que implica la capacidad de razonar de manera estructurada, secuencial y coherente. El pensamiento lógico se enfoca en llegar a conclusiones válidas a partir de información disponible mediante la aplicación de reglas o principios lógicos. La primera habilidad del pensamiento es la observación y la descripción. En la observación, esta es la habilidad para identificar detalles y características relevantes de un objeto, situación o un fenómeno. En la descripción implica expresar con claridad y precisión lo que se ha observado. La capacidad de describir adecuadamente un fenómeno facilita el análisis y la formulación de conclusiones lógicas. Después la comparación, diferencias y semejanzas. En la comparación, esta habilidad permite identificar las similitudes y diferencias entre dos o más objetos, ideas o situaciones. Comparar permite organizar la información y establecer relaciones entre elementos. En las diferencias y semejanzas, al identificar las características en común y las diferencias entre los elementos, se puede hacer un análisis más profundo y tomar decisiones basadas en criterios claros. Es esencial en el razonamiento lógico, ya que ayuda a contrastar ideas y los argumentos. Después tenemos la clasificación y definición de conceptos. Que la clasificación consiste en agrupar objetos o ideas de acuerdo a características comunes. Esa es una habilidad clave para organizar la información de manera lógica, facilitando la comprensión y el análisis.
En la definición, esta habilidad implica crear descripciones claras y precisas de los conceptos. Definir un concepto de manera lógica ayuda a delimitar el significado de una idea, evitando confusiones y errores en el razonamiento. Planteamiento y verificación de hipótesis. El planteamiento de hipótesis, esta habilidad consiste en proponer una suposición o conjetura que puede explicar un fenómeno o problema. Las hipótesis son fundamentales en el proceso de razonamiento, ya que permiten explorar diferentes posibilidades antes de llegar a una conclusión. Verificación de hipótesis. Una vez planteada la hipótesis, es necesario someterla a prueba mediante la recolección de datos o la experimentación. Este proceso de verificación permite validar o refutar la hipótesis, avanzando hacia una conclusión lógica. Cambios, secuencias y transformaciones. Cambios. Implica identificar cómo un objeto, situación o concepto evoluciona a lo largo del tiempo o bajo diferentes condiciones. Es importante para entender procesos dinámicos en el pensamiento lógico. Secuencias. Consiste en ordenar eventos o ideas de manera cronológica o lógica. Las secuencias son esenciales para organizar el pensamiento y facilitar la comprensión de procesos. Transformaciones. Se refiere a cómo los objetos o ideas cambian de una forma a otra. Entender las transformaciones ayuda a prever posibles resultados y a analizar procesos de manera lógica. Análisis, síntesis y evaluación. Análisis. El análisis lógico permite identificar los elementos esenciales de un problema y cómo interactúan entre ellos. Síntesis. La síntesis implica combinar diferentes ideas o elementos para formar una nueva comprensión o solución. Después de realizar un análisis, la síntesis permite integrar la información de manera coherente. Evaluación. Es la capacidad de juzgar el valor, la precisión o la utilidad de una idea o solución basándose en criterios definidos, ya sean internos, siendo consistencia lógica, coherencia, o externos, siendo estos la evidencia empírica o la aplicación práctica. Y pues esta fue nuestra presentación acerca del pensamiento. Muchas gracias por escucharnos.